En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. Aunque sea chico, lo que haga hoy, sé que mañana quedará. Me gusta el mar, la tierra y el sol, y las montañas escalar. Es mi planeta, es mejor, y por eso lo voy a cuidar. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor.
vamos a bailar. Las manos arriba, lo más alto, las manos abajo a tocar tus pies. Ahora corre tu lugar y al terminar vuelve a saltar. Ahora corre tu lugar y al terminar vuelve a saltar. Ay, 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 vamos a disfrutar. Ay, 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 no pares de bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Si los pasos aprenden. Atención, atención, concentración, concentración. Merequete, 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 merequete,
piten los tambores, se llenará su grito con los corazones. Arriba, arriba, arriba el azulito, como los bajitos, arriba el azulito. Arriba, arriba, arriba el azulito, como los bajitos, arriba el azulito. Las palmas arriba, arriba, las palmas arriba. Continúas con las piernas también. Si no te toca te pones a bailar. Mañana otro y empiezas a girar. Y así te crees que tienes moda. De repente todo fuera el mal. Un, dos, tres y muévelo, 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 ya será la música que puedes mover. Lleva tu cuerpo de cabeza a los pies, sobre los brazos y te pones a aplaudir. Y no lo bajas porque vuelves a decir,
¡Seguimos! Aunque sea chico, lo que haga hoy, sé que mañana quedará. Me gusta el mar, la tierra y el sol, y las montañas escalar. Es mi planeta, y por eso no voy a Esta es mi pasión verde y amarillo. Esto es comparsa. Guillermo Bullati, el intendente a cargo de la ciudad de Villa Ángela, presidente del consejo, y parece que es fanático de hawaiano. Así que no me quemé. Está los acá. Pero él eligió, bueno, en realidad quedó justo la comparsa hawaiana que está pasando detrás nuestro. Le vamos a preguntar la tercera noche de corso, ¿qué le parece? No, realmente maravilloso, impresionante todo lo que se está viviendo, todo lo que estamos compartiendo acá con todo el público. Y bueno, muchas veces se discute quién es la capital del carnaval, ¿no?
estábamos con San Martín, si Gran San Martín, si San Martín o Villa Ángela. En realidad, todo esto, el origen de todo esto comenzó en Villa Ángela. En el Chaco, el origen del carnaval del Chaco fue Villa Ángela. Entonces, yo diría que Villa Ángela es sin duda y sin discusión, con ley o sin ley, la cuna de los carnavales chaqueños. Villa Ángela es la cuna de los carnavales chaqueños. Esto está fuera de discusión y lo demuestra la historia, lo demuestra el presente, lo demuestra toda esta fiesta maravillosa que hace posible la gente de Villa Ángela. Porque esto es posible por los papás, por las mamás, por los dirigentes, por el municipio que aporta, por todos quienes de una manera u otra, directa o indirectamente, y por los bailarines que hacen posible este show, espectáculo único y que se repite año a año. Así que, bueno, bauticemos a Villa Ángela, la cuna del carnaval chaqueño. Más que capital, la cuna. Guillermo, te iba a preguntar por una cuestión que tiene que ver también con el tema de la fecha de carnaval. Mañana ya es la última, mucha gente de afuera. Sí, sí, muchísima gente de afuera. Hablaba con unos empresarios de hotelería y nos decían de que, bueno, estaban todas las reservas colmadas y que la mayoría eran gente de afuera que nos estaban visitando. Y eso es maravilloso porque ayuda a nuestra economía, moviliza todo lo que es la hotelería, la gastronomía. Así que, bueno, bienvenidos a Villa Ángela y que disfruten este maravilloso espectáculo. Un acierto hacerlo también en feriado largo de carnaval. Sí, sí, porque también si el tiempo nos acompañaba, daba la posibilidad de reprogramar. Así que, bueno, felicitar a todos quienes de una manera u otra hicieron posible de que esto sea una verdadera fiesta. Para finalizar, ¿de qué comparsa sos o ya ahora en compromiso no puedes decir? No, yo tengo el corazón en varias comparsas. Yo de chiquito bailé en una comparsa. Después mis hermanas bailaron en una comparsa, mis sobrinas bailaban en otra comparsa, mi hija bailó en otra comparsa. Vos sos fan del carnaval. Yo soy el fan del carnaval, así es, así es. Y maravillosas las 3 comparsas, las 6 comparsas, en realidad porque las 3 infantiles también. Y eso habla de un gran esfuerzo, un gran compromiso de la familia fundamentalmente. Así que, bueno, que esto siga y que no muera el carnaval en Villa Ángela. Muchísimas gracias, a disfrutar. Gracias a vos. Estamos con Viviana Ponce, secretaria de Medio Ambiente. Bueno, en esta tercera y última noche, Viviana, ¿cómo está viviendo los carnavales villangelenses 2026? Hola Luigi, feliz de poder compartir esta emoción que es ver a los niños en esta ocasión y bueno, esperando los mayores también con la misma alegría de poder disfrutar de nuestros carnavales villangelenses que son los máximos que tenemos en la ciudad. En cuanto al trabajo, el compromiso de cada comparsero y el trabajo de toda la comunidad también se ve reflejado en el Corsódromo. Yo he notado en diferentes filmaciones, videos que se han visto, viralizado, y también acá mismo en el Corsódromo, en este lugar, cómo los bailarines se allegan a tu figura. Parece que sos muy conocida, reconocida, y tu buena relación con los chicos y chicas que están en los carnavales y que bailan. Sí, es un combo de todo, pero es la alegría de ellos y bueno, yo la disfruto junto con ellos, así que sí, por supuesto, también tengo mi comparsita que salí a bailar con la bandera de ellos, pero yo aplaudo a todos y la alegría es para todos, o sea, el esfuerzo es de cada comparsero de las distintas comparsas, así que yo creo que pedirle a la comunidad que acompañe con su aplauso, con la alegría por el sacrificio que tienen. Yo desde enero, marzo, que ya comienzan a armar sus trajes y ver reflejado en este espectáculo que nos brindan es una satisfacción muy grande. Entonces esa es la alegría de poder compartir con las distintas comparsas. Bueno, muchísimas gracias y disfrutar.
Gracias, gracias. En nombre del intendente, por supuesto, a la comunidad, invitar que vengan a disfrutar de nuestra fiesta y sobre todo acompañar a los chicos, a los bailarines que dejan todo por su comparsa en este corsódromo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¡Sí, sos hawaianito! ¡Un año más!
Circo, 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 circo que menea. Circo, 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 fascinea. Circo, 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 circo que menea. Circo, 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 fascinea. Preparado mi silla, vayan niños a bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Vayan niños a bailar. Viene chico a jugar. Circo, vayanitos a bailar. Circo, vayanitos, preparado mi silla. Baila, 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 bailarito, baila, baila, baila sin igual. Bailarito, baila hoy en el circo del carnaval. Baila, 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 bailanito, baila, baila, baila sin igual. Bailarito, baila hoy en el circo del carnaval. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Las acrobacias, hago payasos, los malabares, música y baile, contorsionistas y la voz de presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón, prendan las luces que comienza la función. Las acrobacias, hago payasos, los malabares, música y baile, contorsionistas y la voz del presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón. Prendan las luces que comienza la función. Prendan las luces que comienza la función. Y comienza una cumbia. Y la palma, haciendo palmas, haciendo palmas. Esto es comparsa. Y quiero ver Santiago de Baianitos. ¿Dónde está? ¡Arriba la palma, arriba! ¡Eso! Arriba con parceritos. Y esto dice así. A ver. Con parceritos. ¡A arriba Santiago Baianitos. Comienza la fiesta. No hay que parar. Yo le pido a Bahía, canta con alegría. Hagamos de la villa un carnaval. Sigue la fiesta y alegría del carnaval. Empieza el circo con parceritos. Y como dice, comienza la fiesta. No hay que parar. Yo le pido a Bahía, canta con alegría. Hagamos de la villa un carnaval. Comienza la fiesta. No hay que parar. Yo le pido a Bahía, canta con alegría. Hagamos de la villa un carnaval. Es un carnaval. Esta es la fiesta. Estos son los colores. Verde y amarillo de mi corazón.
coreografía. Este viaje inolvidable junto a hawaianitos en esta noche. Carnaval, carnaval. Hawaianitos, feliz cumpleaños de parte de toda Villa Ángela. ¡Feliz cumple! ¡Hawaianitos! Te deseamos siempre lo mejor, por muchos años más. Que se te cumplan todos los deseos, hawaianitos. Que sigas siendo feliz. A toda la ciudad, bonitos, arriba vamos. Hawaianito tiene el flow de este año. Escucha. Como una mina preparado para la guerra, una ilusión, una tercera, 40 millones de siglos donde sea. Mandamos cumbia, perro.
Gestión Adalberto Titipá. Se viene comparsa infantil Bahianitos. Esta noche, el Carnaval de Volver de la Infancia nos invita a volver ese tiempo donde la ilusión... Bueno, estamos en el Corsódromo Mayor del Chaco. Estamos con alguien que si tiene que hablar de volver la alegría, ella es la responsable. Estamos con Liliana del Carmen Pascua, intendente Enrique Urien. Volvió la alegría, Lili. ¿Qué te parece esta tercera? La verdad que sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al señor intendente interino, a la secretaria de Cultura, Alejandra Buller, y a todo el equipo. La verdad que digno de destacar y de felicitar esta organización. Muy lindo, muy linda fiesta, la fiesta del pueblo. Así que bueno, estamos acá acompañando. Vos venís de no solamente de una extracción política que la alegría ya lleva adentro, sino que gracias a eso también se recuperó este feriado de carnaval. Así es, la verdad que esto no solamente es para festejar, sino también genera fuente de empleo, porque aquí trabajan muchos emprendedores, no solamente locales, sino regionales, de muchas otras localidades vecinas. Trabaja la hotelería, la gastronomía, así que bueno, bienvenido en esta época tan difícil por la que nos cuesta atravesar a todos, que genera fuente de empleo. Así que quiero agradecer y felicitar sobre todo a todos los organizadores y a todos los que están trabajando. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Borna Carne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Borna Carnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Noche de carnaval. Bueno, y te voy a preguntar por la parte social, porque el carnaval sí es algo que significa también en la parte de la intervención de los jóvenes, del arte, ¿no? Que vos siempre tan preocupada por esos temas. Así es, la verdad que esto es arte, pero también una forma de contención social, porque aquí tenemos la mayoría de los jóvenes bailando y esto es lo que necesita la sociedad, y sobre todo en estos tiempos donde el consumo problemático está a flor de piel, y es una forma de contener a todos los jóvenes, a los chicos de nuestra sociedad. La pregunta obligada, ¿para cuándo los carnavales en Urien? Bueno, estamos trabajando en eso. Justamente hace unos días atrás asumió la nueva Secretaría de Cultura y justamente en el día de ayer estuvimos teniendo unas charlas sobre estos temas, así que yo creo que si Dios quiere y Dios mediante, los próximos años vamos a estar trabajando desde muy abajo, comenzando, pero también trayendo alegría a nuestro querido pueblo. Claro, y tenés las comparsas acá de Villa Ángela que por ahí te pueden dar una mano. Así es, yo fui comparsera 10 años, así que conozco, me gusta y sé lo que significa para cada comparsero el esfuerzo que hacen cada uno, así que felicitar a cada uno de ellos, porque sin el esfuerzo de cada comparsero esto no sería posible. Conozco muy de fondo el trabajo que hacen, el bordar, el que borda toda la familia, el esfuerzo de salir a la calle todos los días, y que nadie es pago, esto lo hacen porque le gusta. Y bueno, la alegría que trae a la comunidad y a toda la provincia, porque la verdad que es una fiesta a nivel provincial y que hay que apoyar desde el gobierno provincial, desde el gobierno local, hay que apoyar, porque es la contención que necesitan nuestros jóvenes. Y para finalizar, como sos oriunda de Villa Ángela y sabemos tu participación en la comparsa, ¿a dónde está ese corazoncito? ¿En qué comparsa? Bueno, yo soy oriunda de Enrique Urien, nací, crecí en Enrique Urien, viví muchos años y tengo mi casa también acá en Villa Ángela, pero mi corazón siempre estuvo en Bahía, bailé 10 años en Bahía, allá por entonces cuando Hugo Roger era presidente, así que la verdad que mi corazoncito está pintado de verde y amarillo, pero como te decía anteriormente, conozco el esfuerzo de cada uno, por eso me van a ver aplaudir por igual a todas las comparsas, y porque me gusta la música, me gusta la fiesta y la alegría que trae cada una de ellas. Cada una tiene su particularidad y que te hace mover y te transmite esa alegría
que transmiten cada comparsero. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, por siempre tu alegría, tu apoyo, tu interés para que la gente la pase un rato bien en momentos tan difíciles. Bueno, muchas gracias. Gracias por brindar esta alegría al pueblo chaqueño. Y quiero aprovechar ya para invitarlos a todos el 7 de marzo a nuestro 127 aniversario, donde vamos a estar brindando un festival de manera gratuita con varios grupos musicales, con un desfile de escuelas de danza de toda la región, pero también van a desfilar varios grupos musicales como es Jorge Río, va a estar actuando Los Forasteros, Ingrato Corazón, que el cantante es el hijo de los Dinos, El Estilo de los Dinos, como así también el grupo La Fibra, y vamos a estar agasajando a todas las mujeres porque el 8 ya es el Día de la Mujer, con la hermosa música de David Gómez. Así que completita la agenda Enrique Urien ahí para ese 127 aniversario. Así es, este es el sábado 7 de marzo, todos los caminos conducen a Enrique Urien a partir de las 17 horas, la entrada libre, gratuita, así que los esperamos a todos con silleta que lleven para estar cómodos y poder pasar en familia una fiesta y una hermosa jornada agradable. Muchísimas gracias y nos veremos ahí entonces. Gracias a vos. Gracias a ustedes y gracias por darle a conocer las actividades de nuestro pueblo también. Gestión Adalberto Titipac. Se viene comparsa infantil Bayanitos. Esta noche, el Carnaval de Volver de la Infancia nos invita a volver ese tiempo donde la ilusión... Estamos con un gran bailarín de las comparsas, justo cuando está largando la comparsa Los Chiquitos. Bueno, contanos hasta ahora, ¿qué te pareció este carnaval? Es como todos los años, un hermoso carnaval, es una fiesta para el pueblo de Villa Ángela. ¿Vos bailaste este año en Hawaiana? Estoy integrando la comparsa hawaiana que presenta el circo y qué traje me podía dar de payaso. Y bailaste en otras comparsas también, ¿no? Y pasé por Arazunú y Zambero. O sea que viene experimentado en todas las comparsas. Sí, la pasión es el carnaval. ¿Cuántos años llevas bailando? Te digo, me van a decir que soy viejito. Más o menos, que bailar no tanto, pero que estoy en los carnavales más o menos 30 años. O sea, no sos de ninguna comparsa. Y comencé en Arazunú. Comencé en Arazunú con mis hijas y después cuando mi hija me pidieron si quería bailar con ella. Bailar en distintas comparsas también hace de que no tenga una especial, ¿o no? Claro, mi pasión es el carnaval, mi pasión es estar ahí en la pintada blanca. ¿Cuál crees para vos fue el mejor carnaval? Los carnavales todos son lindos, todos hacen un esfuerzo descomunal. Para mí todo está bien, todas las comparsas. Muchísimas gracias, seguí adelante. Dale, gracias. Gestión Adalberto Titipac. Se viene comparsa infantil Bayanitos. Esta noche, el Carnaval de Volver de la Infancia nos invita a volver ese tiempo de... Buenas noches, público comparsero. Están a punto de presenciar un espectáculo gigante con los protagonistas más pequeños. Un circo lleno de niños, de alegría y de ilusiones. Esto es el circo de Bayanitos.
la cena preparar o simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. De la cabeza me llevas, de la nariz me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. ¿Y cómo? Me tienes atrapado, mani, 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 mani atado. Me mata Vallanito, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Vallanito, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Hay alguien en tu vida que está transformando usted. Alguien que ha cambiado y la forma en que tú eres. Alguien nuevo que apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. Eres tu nuevo amor, tu nueva formación, tu misterioso alguien. Alguien hace punta de mí para no matarme. Sabrosura, con que Vallanito mueve la cintura y cuando llega al baile llama la atención y en el escenario se roba el show, baila con su estilo, con el figurín, por eso es que yo digo Vallanito tiene y tiene el swing, y baila el swing, y goza el swing, qué rico swing, y tiene el swing, y baila el swing, y goza el swing, qué rico swing, swing, swing. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, swing, 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 a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, swing, swing, swing. Circo, 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 circo que menea. Circo, 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 casi veo. Circo, 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 circo que menea. Circo, 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 casi vea. Preparado, listo, silla. Vallanitos a bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Vallanitos a bailar. Viene el chico a jugar. Circo, Vallanito, Vallanito a bailar. Circo, Vallanito, preparado en tu silla. ¡Cumbia! Baila, 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 Vallanito, baila, baila, baila sin igual. Vallanito baila hoy en el circo del carnaval. Baila, 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 Vallanito, baila, baila, baila sin igual. Vallanito baila hoy en el circo del carnaval. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan
música y baile, contorsionistas y la voz del presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón. Prendan las luces que comienza la función. Las acrobacias, hago para adelante, los malabares, música y baile, contorsionistas y la voz del presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón. Prendan las luces que comienza la función. Prendan las luces que comienza la función. Y comienza la música. Y la haciendo palmas, haciendo palmas. Esto es comparsa Baianitos. Y quiero ensanchado de Baianitos. ¿Dónde está? ¡Arriba la palma, arriba! Arriba con Marcelitos. Y esto dice así. A ver. Con Marcelitos. Arriba esa hinchada, Comienza la fiesta, no hay que parar. Yo le pido a Bahía, canta con alegría, hagamos de la villa un carnaval. se sigue la fiesta. Y alegría del carnaval. Este es el éxito de comparsa Baianitos. Y como dice, Comienza la y las manos fiesta, no hay que parar. Yo le pido a Bahía, canta con alegría, hagamos de la villa un carnaval. Comienza la fiesta, no hay que parar. Yo le pido a Bahía, canta con alegría, hagamos de la villa un carnaval.
guía siempre enfocado, atento. Hay una morocha sola se está moviendo. Quiere un guarnetazo violento. Y alguien saque a bailar a la morocha que se muere de cancha. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. De la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco de loco, muy loco, pero feliz, me tienes atrapado, mani, 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 manitado. Me mata, Bayanito, me mata. Me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas. Todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Me mata, Bayanito, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Alguien en tu vida que está transformando, así. Alguien que ha cambiado y la forma en que tú ves. Alguien nuevo que pareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. Tienes tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien has ocultado y todo tiempo para amarte. Misterioso alguien te robó. A mí me gusta esto, con la sabrosura, con que vaya mueve la cintura. Y a mí me gusta ver, con la sabrosura, con que vaya mueve la cintura. Y cuando llega el baile, llama la atención, viene el escenario, él se roba el show, baila con su estilo, por el figurín. Por eso es que yo digo, Bayanito, lo que anda así, y viene así, y baila así, y goza así, qué rico swing, y viene así, y baila así, y goza así, qué rico swing, swing, swing. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo
amarillo. Esto es Comparsa con los carnavales. Vamos a ver qué nos cuenta Gladys. Vamos a colocar el micrófono cerquita ahí de ella. Hola Gladys, buenas noches. Muy buenas noches, muy contenta de estar disfrutando de los carnavales, los mejores carnavales que tenemos aquí en Villa Ángela. Pero muy bien. Gladys, contanos esa parte de bailarina tuya. Ah, pero hace muchos años de eso. Sí, allá. Comparsa la mejor, la majestuosa, la grandiosa, Arasunu. Así que mirá, tenía guardado el secreto. ¿Cuántos años bailaste? No, bailé poco, o sea, 3 años, 3 años nomás. Allá cuando presentó la Fantasía Húngara, fue maravilloso, fue hermoso, ahí ganamos con todo nosotros. 1976 más o menos. Sí, en esa época. ¿Qué es lo que más te gusta de los corsos? Me gusta la alegría, me gusta venir a disfrutar, que la familia disfrute y sobre todo que dan trabajo, porque realmente da trabajo también a la gente, porque están todo el año, yo sé que los bailarines, los familiares están todo el año colaborando y trabajando para que la comparsa salga en el momento que tienen que salir, ¿no es cierto? Así que... También es un tema de que la comparsa es un entretenimiento, no solamente para toda la familia, sino para los chicos también, ¿no? Para los chicos, para todo, y aparte para el turismo, porque nosotros cuando andamos por otro lado, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que tenemos en Villa Ángela? Los carnavales, tenemos los mejores carnavales del país. Bueno, así que hoy va a tirar nieve.
Sí, todo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, estamos acá en los carnavales de Villancla y estamos con acá el segundo embajador y la segunda embajadora. Lo vamos a entrevistar, lo hemos seleccionado. Vamos a ir por parte siempre. No sé si va en la comparsa, pero le vamos a preguntar a ver qué le parece los carnavales. Y buenas noches, ¿y su nombre? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Matías. Y bueno, respecto a los carnavales, me parece una de las mejores cosas que puede existir acá en el pueblito. Me llena de alegría estar acá y poder ser parte de todo esto. Me parece una cosa fantástica y gracias a Dios que me pudo dar todos estos momentos de felicidad y lo agradezco un montón. ¿Bailar alguna comparsa o no? Yo toco... Soy muy novato, toco hace menos de un año, pero me encanta, me parece una de las mejores cosas que pude haber hecho. Muy bien, entonces ahora entrevistamos a la embajadora. Acá está la segunda embajadora. Bueno, ella prometió el año que viene bailar. Buenas noches, repetinos tu nombre. Buenas noches, mi nombre es Uma Otero y soy la segunda embajadora cultural de la ciudad de Villancla. Y nada, estos carnavales me parecen hermosos, la verdad, los invito a todos a que puedan venir a ver a las 6 comparsas, incluyendo al semillero, y que estamos las 6 comparsas hermosas y que es una identidad cultural que tiene Villancla que es única. Si bailaría, ¿en qué comparsa vas a bailar? Yo soy bailarina de la comparsa hawaianas. Así que el año que viene, presente. Obviamente, siempre, desde el año y medio, así que... Muchas gracias y muy bueno el look, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con los bailarines, estaba por decir, los embajadores y reinas y reyes, la belleza aquí en nuestros carnavales en la ciudad de Villancla. Como pueden ver, ahí vemos esperando otra comparsa infantil en esta noche, tercera noche de los carnavales villanclenses 2026. Soy un hombre muy honrado que me gusta el amor. No me falta ni el dinero ni la mesa. Tengo mi caballo por la sierra donde voy. Las estrellas y la luna me dicen a dónde voy. Ay, 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 ay. Estamos con Raúl Fernández en esta tercera noche de corso. La última todavía no, es mañana. Bueno, las expectativas, Raúl. Muy buena, la gente está participando. Esto es el pueblo, para el pueblo, por lo tanto es bueno que acompañemos con el aplauso que tanto nos merecemos, los villanclenses estar bien y por lo tanto que aparezcan, que vengan, que disfruten, que acompañen a los parceros, que acompañen. Hoy es lleno total, la verdad que mucha cantidad de gente, inclusive está recién arrancando. Está arrancada la parte, estamos en la parte infantil. Falta una de infantil todavía, pero después viene la comparsa grande y yo creo que se va a llenar un poco más que ahora. Viste que se habló mucho de lo que cuesta el carnaval, de la ciudad lo que tiene que poner en la parte de dinero. ¿Y vos creés que esto es un buen desafío para nuestra ciudad como para seguir ampliando, sobre todo el tema de la organización? Sí, es bueno que se sigan los carnavales acá en la ciudad de Villancla. Ya que te explico, se invierte algo del pueblo, pero el pueblo a la vez siempre hay distracción. Parece que hay gente que quiere bailar la comparsa. Bueno, muy bien, le agradecemos al concejal Fernández entonces por la gentileza y bueno, a seguir las noches de corso. Por supuesto, sigamos avanzando, sigamos trabajando juntos, que la única forma que se mantenga esto. Y todo esto es gracias a Alberto Paz, que puso todo lo que hay que poner para poder estar de pie. Muchas gracias. Gracias a vos.
El carnaval es en Jujuy, aquí en la quebrada bailarás, los diablos del cerro bajarán, cantando alegría y mucho más. El carnaval es en Jujuy, aquí en la quebrada bailarás, los diablos del cerro bajarán, cantando alegría y mucho más. Ven, ven, ya mamá, ven, ven. Aunque sea chico, lo que haga hoy, sé que mañana quedará. Me gusta el mar, la tierra y el sol, y las montañas escalar. Es mi planeta, es mejor, y por eso lo voy a cuidar. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor. Vamos a cambiar al mundo con una canción. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor. Vamos a salvar al mundo con una canción.
Celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Agite la cadera, agite la cintura, se viene la alegría, se viene la locura. Agite la bandera, agite los tambores.
Te voy a enseñar que debes bailar como baila el Chapito, dando brinquitos. Tú debes estar con quien brincarás, aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Para abajo, y de brinquita siempre para abajo.
Esta es la pasión verde y amarillo. Esto es comparsa.
Guillermo Bullandi, intendente a cargo de la ciudad de Villa Ángela, presidente del consejo, y parece que es fanático de hawaiano. Así que no me quemé. Está los acá. Pero él eligió, bueno, en realidad quedó justo la comparsa hawaiana que está pasando detrás nuestro. Le vamos a preguntar la tercera noche de corso, ¿qué le parece? No, realmente maravilloso, impresionante todo lo que se está viviendo, todo lo que estamos compartiendo acá con todo el público. Y bueno, muchas veces se discute quién es la capital del carnaval, ¿no? Estamos con San Martín, si Gran San Martín, si San Martín o Villa Ángela. En realidad, todo esto, el origen de todo esto comenzó en Villa Ángela. En el Chaco, el origen del carnaval del Chaco fue Villa Ángela. Entonces, yo diría que Villa Ángela es sin duda y sin discusión, con ley o sin ley, la cuna de los carnavales chaqueños. Villa Ángela es la cuna de los carnavales chaqueños. Esto está fuera de discusión y lo demuestra la historia, lo demuestra el presente, lo demuestra toda esta fiesta maravillosa que hace posible la gente de Villa Ángela. Porque esto es posible por los papás, por las mamás, por los dirigentes, por el municipio que aporta, por todos quienes de una manera u otra, directa o indirectamente, y por los bailarines que hacen posible este show, espectáculo único y que se repite año a año. Así que, bueno, bauticemos a Villa Ángela, la cuna del carnaval chaqueño. Más que capital, la cuna. Guillermo, te iba a preguntar por una cuestión que tiene que ver también con el tema de la fecha de carnaval. Mañana ya es la última, mucha gente de afuera. Sí, muchísima gente de afuera. Hablaba con unos empresarios de hotelería y nos decían de que, bueno, estaban todas las reservas colmadas y que la mayoría eran gente de afuera que nos estaban visitando. Y eso es maravilloso porque ayuda a nuestra economía, moviliza todo lo que es la hotelería, la gastronomía. Así que, bueno, bienvenidos a Villa Ángela y que disfruten este maravilloso espectáculo. Un acierto hacerlo también en feriado largo de carnaval. Sí, porque también si el tiempo nos acompañaba, daba la posibilidad de reprogramar. Así que, bueno, felicitar a todos quienes de una manera u otra hicieron posible de que esto sea una verdadera fiesta. Para finalizar, ¿de qué comparsa sos o ya ahora en compromiso no puedes decir? No, yo tengo el corazón en varias comparsas. Yo de chiquito bailé en una comparsa. Después mis hermanas bailaron en una comparsa, mis sobrinas bailaban en otra comparsa, mi hija bailó en otra comparsa. ¿Vos sos fan del carnaval? Yo soy el fan del carnaval, así es. Y maravillosas las 3 comparsas, las 6 comparsas, en realidad porque las 3 infantiles también. Y eso habla de un gran esfuerzo, un gran compromiso de la familia fundamentalmente. Así que, bueno, que esto siga y que no muera el carnaval en Villa Ángela. Muchísimas gracias, a disfrutar. Gracias a vos. Estamos con Viviana Ponce, secretaria de Medio Ambiente. Bueno, en esta tercera y última noche, Viviana, ¿cómo está viviendo los carnavales villangelenses 2026? Hola Luigi, feliz de poder compartir esta emoción que es ver a los niños en esta ocasión y bueno, esperando los mayores también con la misma alegría de poder disfrutar de nuestros carnavales villangelenses que son los máximos que tenemos en la ciudad. En cuanto al trabajo, el compromiso de cada comparsero y el trabajo de toda la comunidad también se ve reflejado en el corsódromo. Yo he notado en diferentes filmaciones, videos que se han visto, viralizado, y también acá mismo en el corsódromo, en este lugar, cómo los bailarines se allegan a tu figura. Parece que sos muy conocida, reconocida, y tu buena relación con los chicos y chicas que están en los carnavales y que bailan. Sí, es un combo de todo,
pero es la alegría de ellos y bueno, yo la disfruto junto con ellos, así que y sí, por supuesto, también tengo mi comparsita que salí a bailar con la bandera de ellos, pero yo aplaudo a todos y la alegría es para todos, o sea, el esfuerzo es de cada comparsero de las distintas comparsas, así que yo creo que pedirle a la comunidad que acompañe con su aplauso, con la alegría por el sacrificio que tienen. Yo desde enero, marzo, que ya comienzan a armar sus trajes y ver reflejado en este espectáculo que nos brindan es una satisfacción muy grande. Entonces esa es la alegría de poder compartir con las distintas comparsas. Bueno, muchísimas gracias y disfrutando. Gracias, gracias. En nombre del intendente, por supuesto, a la comunidad, invitar que vengan a disfrutar de nuestra fiesta y sobre todo acompañar a los chicos, a los bailarines que dejan todo por su comparsa en este corsódromo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¡Sí, sos hawaianito! ¡Un año más! ¡Junto a la
Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Las acrobacias, hago palazos, los malabares, música y baile, contorsionistas y la voz del presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón, prendan las luces que comienza la función. Las acrobacias, hago palazos, los malabares, música y baile, contorsionistas y la voz del presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón, prendan las luces que comienza la función. Prendan las luces que comienza la función. Y comienza una cumbia. Y la mano,
cantar con alegría. Hagamos de la villa un carnaval. Comienza la fiesta. No hay que parar. Yo le pido a Bahía cantar con alegría. Hagamos de la villa un carnaval. Es un carnaval. Esta es la fiesta. Estos son los colores. Verde y amarillo de mi corazón.
¿Dónde están hawaianitos? Coreografía. Este viaje inolvidable junto a hawaianitos en esta noche. Carnaval. Carnaval. Hawaianitos. ¡Feliz cumpleaños! De parte de toda Villa Ángela. ¡Feliz cumple! ¡Hawaianitos! Te deseamos siempre lo mejor, por muchos años más. Que se te cumplan todos los deseos, hawaianitos. Que sigas siendo feliz. A toda la ciudad, pollitos, arriba vamos. Un año más. Con un huevo. ¡Feliz cumple, hawaianitos! Por muchos años más, esta travesía por la Argentina, de la mano de hawaianitos. ¡Hola, Villa Ángela! ¡Hola! Por mucho que llegaran tanto lejos del tango, ¡aplausos, señores! ¡Vamos para el norte! ¡Nos vamos para el norte! ¡Para el Cuyo! ¡Haced el pasito, Guido! Levantando la llama de estos cerros a la ciudad, con sus partidas de ganas de vivir y de volver. ¡Al norte nos vamos! Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar, porque es el ritmo que mueve y en el leño del carnaval. Quiere ser con la llama, mover, con el alma, y
la cena a preparar o simplemente un asadito en Bonacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bonacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Gestión Adalberto Titipá. Se viene comparsa infantil Baianitos. Esta noche, el carnaval de Uruguay de la infancia nos invita a volver ese tiempo donde ellos... Bueno, estamos en el Corsódromo Mayor del Chaco. Estamos con alguien que si tiene que hablar de volver la alegría, ella es la responsable. Estamos con Liliana del Carmen Pascua, intendente Enrique Urien. Volvió la alegría, Lili. ¿Qué te parece esta? La verdad que sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al señor intendente interino, a la secretaria de Cultura, Alejandra Buller, y a todo el equipo. La verdad que digno de destacar y de felicitar esta organización. Muy lindo, muy linda fiesta, la fiesta del pueblo. Así que bueno, estamos acá acompañando. Vos venís de no solamente de una extracción política que la alegría ya lleva adentro, sino que gracias a eso también se recuperó este feriado de carnaval. Así es, la verdad que esto no solamente es para festejar, sino también genera fuente de empleo, porque aquí trabajan muchos emprendedores, no solamente locales, sino regionales, de muchas otras localidades vecinas. Trabaja la hotelería, la gastronomía, así que bueno, bienvenido en esta época tan difícil por la que nos cuesta atravesar a todos, que genera fuente de empleo. Así que quiero agradecer y felicitar sobre todo a todos los organizadores y a todos los que están trabajando en estas noches de carnaval. Bueno, y te voy a preguntar por la parte social, porque el carnaval sí es algo que significa también en la parte de la intervención de los jóvenes, del arte, ¿no? Que vos siempre tan preocupada por esos temas. Así es, la verdad que esto es arte, pero también una forma de contención social, porque aquí tenemos la mayoría de los jóvenes bailando y esto es lo que necesita la sociedad, y sobre todo en estos tiempos donde el consumo problemático está a flor de piel, y es una forma de contener a todos los jóvenes, a los chicos de nuestra sociedad.
la pregunta obligada, ¿para cuándo los carnavales en Urien? Bueno, estamos trabajando en eso. Justamente hace unos días atrás asumió la nueva Secretaría de Cultura y justamente en el día de ayer estuvimos teniendo unas charlas sobre estos temas, así que yo creo que si Dios quiere y Dios mediante los próximos años vamos a estar trabajando desde muy abajo, comenzando, pero también trayendo alegría a nuestro querido pueblo. Claro, y tenés la comparsa acá de Villa Ángela que por ahí te pueden dar una mano. Así es, yo fui comparsera 10 años, así que conozco, me gusta y sé lo que significa para cada comparsero el esfuerzo que hacen cada uno, así que felicitar a cada uno de ellos, porque sin el esfuerzo de cada comparsero esto no sería posible. Conozco muy de fondo el trabajo que hacen, el bordar, el que borda toda la familia, el esfuerzo de salir a la calle todos los días y que nadie es pago, esto lo hacen porque le gusta y bueno, la alegría que trae a la comunidad y a toda la provincia, porque la verdad que es una fiesta a nivel provincial y que hay que apoyar desde el gobierno provincial, desde el gobierno local, hay que apoyar, porque es la contención que necesitan nuestros jóvenes. Y para finalizar, como sos oriunda de Villa Ángela y sabemos tu participación en la comparsa, ¿a dónde está ese corazoncito? ¿En qué comparsa? Bueno, yo soy oriunda de Enrique Urien, nací, crecí en Enrique Urien, viví muchos años y tengo mi casa también acá en Villa Ángela, pero mi corazón siempre estuvo en Bahía, bailé 10 años en Bahía, allá por entonces cuando Hugo Roger era presidente, así que la verdad que mi corazoncito está pintado de verde y amarillo, pero como te decía anteriormente, conozco el esfuerzo de cada uno, por eso me van a ver aplaudir por igual a todas las comparsas y porque me gusta la música, me gusta la fiesta y la alegría que trae cada una de ellas. Cada una tiene su particularidad y que te hace mover y te transmite esa alegría que transmiten cada comparsero. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, por siempre tu alegría, tu apoyo, tu interés para que la gente la pase un rato bien en momentos tan difíciles. Bueno, muchas gracias por brindar esta alegría al pueblo chaqueño y quiero aprovechar ya para invitarlos a todos el 7 de marzo a nuestro 127 aniversario donde vamos a estar brindando un festival de manera gratuita con varios grupos musicales, con un desfile de escuelas de danza de toda la región, pero también van a desfilar varios grupos musicales como es Jorge Río, va a estar actuando Los Forasteros, Ingrato Corazón, que el cantante es el hijo de los Dinos, el estilo de los Dinos, como así también el grupo La Fibra y vamos a estar agasajando a todas las mujeres porque el 8 ya es el Día de la Mujer con la hermosa música de David Gómez. Así que completita la agenda Enrique Urien ahí para ese 127 aniversario. Así es, este es el sábado 7 de marzo, todos los caminos conducen a Enrique Urien a partir de las 17 horas, la entrada libre, gratuita, así que los esperamos a todos con silleta que lleven para estar cómodos y poder pasar en familia una fiesta y una hermosa jornada agradable. Muchísimas gracias y nos veremos ahí entonces. Gracias a vos. Gracias a ustedes y gracias por darle a conocer las actividades de nuestro pueblo también. Gestión Adalberto Titipac. Se viene comparsa infantil Bahianitos. Esta noche el carnaval de volver de la infancia nos invita a volver ese tiempo donde la ilusión... Estamos con un gran bailarín de la comparsa, justo cuando está largando la comparsa Los Chiquitos. Bueno, contanos hasta ahora, ¿qué te pareció este carnaval? Como todos los años, un hermoso carnaval, una fiesta para el pueblo de Villa Ángela. ¿Vos bailaste este año en hawaiana? Estoy integrando la comparsa hawaiana que presenta el circo y qué traje me podía dar de payaso. Y bailaste en otras comparsas también, ¿no? Y pasé por Arazunú y Zambero. O sea que viene experimentado en todas las comparsas. Sí, la pasión es el carnaval. ¿Cuántos años llevas bailando? Te digo, me van a decir que soy viejito. Más o menos, que bailar no tanto,
pero que estoy en los carnavales más o menos 30 años. O sea, no soy de ninguna comparsa. Y comencé en Arasuno. Comencé en Arasuno con mis hijas y después cuando mi hija me pidieron si quería bailar con ella. Bailar en distintas comparsas también hace de que no tenga una especial, ¿o no? Claro, mi pasión es el carnaval, mi pasión es estar ahí en la pintada blanca. ¿Cuál crees para vos fue el mejor carnaval? Los carnavales de todos son lindos, todos hacen un esfuerzo descomunal. Para mí todo está bien, todas las comparsas. Muchísimas gracias, seguí adelante. Dale, gracias. Gestión Adalberto Titipán. Se viene comparsa infantil Bayanitos. Esta noche, el Carnaval de Volver a la Infancia nos invita a volver a sentirnos. Buenas noches, público comparsero. Están a punto de presenciar un espectáculo gigante con los protagonistas más pequeños. Un circo lleno de niños, de alegría y de ilusiones. Esto es el circo de ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar. No te preocupes, tenemos todo lo que necesitas. Todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Vayan preparando sus entradas con pochoclo, juguete, la diversión la ponemos nosotros. Esto es circo La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallina? Déjala la pobrecita, déjala que ponga bien. ¿Dónde está la gallina? Déjala la pobrecita, déjala que ponga bien. Ahí están los protagonistas y los payasos. Y la máquina de encontrarlos también. De la cabeza me llevas, de la nariz me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. ¿Y cómo? Me tienes atrapado, mani, 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 mani atado. Me mata Bayanito, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata Bayanito, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Alguien que ha cambiado y la forma en que te ves. Alguien nuevo que
Circo, 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 circo que menea. Circo, 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 casi vea. Circo, 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 circo que menea. Circo, 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 casi vea. Preparado, listo, silla. Baianitos a bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Baianitos a bailar. A jugar, circo, baianitos a bailar, circo, baianitos, preparado en cosilla, cumbia, baila, 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 baianito, baila, 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 sin igual, baianito, baila hoy en el circo de carnaval, baila, 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 baianito, baila, baila, baila. Igual, baila hoy en el circo de carnaval. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Como me gusta el circo, adoro los payasos, me encantan las acrobacias, los malabares y los magos. Las acrobacias, magos, payasos, los malabares, música y baile, con dos ciclistas y la voz del presentador. Me vuelvo loco, se me acelera el corazón. Prenda las luces que comienza la función. Las acrobacias, hago palacio, los malabares, música y baile, contorsionistas y la voz del presentador. Yo hago el circo, me vuelvo loco, se me acelera el corazón. Prenda las luces que comienza la función. Prenda las luces que comienza la función. Y comienza la cumbia. Con alegría, hagamos de la villa un carnaval. Comienza la fiesta, no hay que parar. Yo le pido a María cantar con alegría, hagamos de la villa un carnaval.
novio que son, y alguien saque a bailar a la brocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la brocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. De la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco de loco, muy loco, pero feliz, me tienes atrapado, mani, 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 manitado. Me mata, me mata, me mata, Bayanito, me mata. Me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, Bayanito. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Me mata. Alguien en tu vida que está transformándote. Alguien que ha cambiado y la forma en que te ves. Alguien nuevo que pareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. Tienes tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado y todo tiempo para amarte. Misterioso alguien te robó. A mí me gusta esto, con la sabrosura, con que vaya Dios, mueve la cintura. Y a mí me gusta ver, con la sabrosura, con que vaya Nico, mueve la cintura. Y cuando llega el baile, llama la atención, tiene el escenario, él se roba el show, baila con su estilo, por el figurín, por eso es que yo digo, vaya Nico, lo canta así, y viene el swing, y baila el swing, y goza el swing, qué lindo swing, y tiene el swing, y baila el swing, y goza el swing, qué lindo swing, 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 moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la función. Esta es la función de comparsa Baianitos y ahora es el turno de presentar el show de batería, Profe González.
agrupación verde y amarillo. Esto es Comparsa Vamos a colocar el micrófono cerquita ahí de ella. Hola Gladys, buenas noches. Muy buenas noches, muy contenta de estar disfrutando de los carnavales, los mejores carnavales que tenemos aquí en Villa Ángela. Pero muy bien. Gladys, contanos esa parte bailarina tuya. Ah, pero hace muchos años de eso. Sí, allá. Comparsa la mejor, la majestuosa, la grandiosa. Arasunu. Así que mirá, tenía guardado el secreto. ¿Cuántos años bailaste? No, bailé poco, 3 años, 3 años nomás. Allá cuando presentó la Fantasía Húngara, fue maravilloso, fue hermoso. Ahí ganamos con todo nosotros. 1976 más o menos. Sí, en esa época. ¿Qué es lo que más te gusta de los corsos? Me gusta la alegría, me gusta venir a disfrutar, que la familia disfrute y sobre todo que dan trabajo, porque realmente da trabajo también a la gente, porque están todo el año, yo sé que los bailarines, los familiares están todo el año colaborando y trabajando para que la comparsa salga en el momento que tienen que salir, ¿no es cierto? Así que... También es un tema de que la comparsa es un entretenimiento, no solamente para toda la familia, sino para los chicos también, ¿no? Para los chicos, para todo, y aparte para el turismo, porque nosotros cuando andamos por otro lado, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que tenemos en Villa Ángela? Los carnavales, tenemos los mejores carnavales del país.
Bueno, así que hoy va a tirar nieve. Ah, sí, todo. Bueno, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Chao, chao. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar. No te preocupes, tenemos todo lo que necesitas. Todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Bueno, estamos acá en los carnavales de Villa Ángela y estamos con acá el segundo embajador y la segunda embajadora. Lo vamos a entrevistar, lo hemos seleccionado. Vamos a ir por parte siempre. No sé si va en la comparsa, pero le vamos a preguntar a ver qué le parece los carnavales. Y buenas noches, ¿y su nombre? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Matías. Y bueno, respecto a los carnavales, me parece una de las mejores cosas que puede existir acá en el pueblito. Me llena de alegría estar acá y poder ser parte de todo esto. Me parece una cosa fantástica y gracias a Dios que me pudo dar todos estos momentos de felicidad y lo agradezco un montón. ¿Bailar alguna comparsa o no? Yo toco... Soy muy novato, toco hace menos de un año, pero me encanta, me parece una de las mejores cosas que pude haber hecho. Muy bien, entonces ahora entrevistamos a la embajadora. Acá está la segunda embajadora. Bueno, ella prometió el año que viene bailar. Buenas noches, repetinos tu nombre. Buenas noches, mi nombre es Uma Otero y soy la segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela. Y nada, estos carnavales me parecen hermosos, la verdad, los invito a todos a que puedan venir a ver a las 6 comparsas, incluyendo al semillero, y que estamos las 6 comparsas hermosas y que es una identidad cultural que tiene Villa Ángela que es única. Si bailaría, ¿en qué comparsa vas a bailar? Yo soy bailarina de la comparsa hawaiana. Así que el año que viene, presente. Obviamente, siempre, desde el año y medio, así que... Muchas gracias y muy bueno el look, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con los bailarines, por decir, los embajadores y reinas y reyes, la belleza aquí en nuestros carnavales en la ciudad de Villa Ángela. Como pueden ver, ahí vemos esperando otra comparsa infantil en esta noche, tercera noche de los carnavales villangelenses 2026. Soy un hombre muy honrado que me gusta el amor. No me falta ni el dinero ni el amor. Yo tengo mi caballo por la sierra donde voy. Las estrellas y la luna me dicen a dónde voy. Ay, 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 ay. Estamos con Raúl Fernández en esta tercera noche de corso. La última todavía no, es mañana. Bueno, las expectativas, Raúl. Muy buena, la gente está participando. Esto es el pueblo, para el pueblo, por lo tanto es bueno que acompañemos en el aplauso que tanto nos merecemos, los villangelenses estar bien y por lo tanto que aparezcan, que vengan, que disfruten, que acompañen a los parceros, que acompañen. Hoy es lleno total, la verdad que mucha cantidad de gente, inclusive está recién arrancando. Está arrancada la parte, estamos en la parte infantil. Falta una de infantil todavía, pero después viene la comparsa grande y yo creo que se va a llenar un poco más que ahora. Viste que se habló mucho de lo que cuesta el carnaval, de la ciudad lo que tiene que poner en la parte de dinero. ¿Y vos creés que esto es un buen desafío para nuestra ciudad como para seguir
ampliando, sobre todo el tema de la organización? Sí, es bueno que se sigan los carnavales acá en la ciudad de Villa Ángela, ya que te explico, se invierte algo del pueblo, pero el pueblo a la vez siempre hay distracción. Parece que hay gente que quiere bailar la comparsa. Bueno, muy bien, le agradecemos al concejal Fernández entonces por la gentileza y bueno, a seguir las noches de corso. Por supuesto, sigamos avanzando, sigamos trabajando juntos, que la única forma que se mantenga esto, y todo esto es gracias a Alberto Paz, que puso todo lo que hay que poner para poder estar de pie. Muchas gracias. Gracias a vos. El carnaval es en Jujuy, ante la quebrada bailarás, los diablos del cerro bajarán, trayendo alegría y mucho más. El carnaval es en Jujuy, ante la quebrada bailarás, los diablos del cerro bajarán, trayendo alegría y mucho más.
1, 2, 3, arriba, abajo, mira sin parar. Vamos todos a bailar. Las manos arriba, lo más alto, las manos abajo a tocar tus pies. Ahora corre tu lugar y al terminar vuelve a saltar. Ahora corre tu lugar y al terminar vuelve a saltar. ¡Saltando! ¡Saltando! Ay, 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 vamos a disfrutar. Ay, 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 no pares de bailar. Vamos a bailar. Todo bailar, vamos a gozar. Y los pasos aprenden. Atención, atención, concentración, concentración. Merequete, 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 merequete,
quieres celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Te voy a enseñar que debes bailar como bailan Zapito, los borriquitos. Tú debes estar con que brincarás, aunque seas tú solito, tú puedes brincar para abajo, y de esquina siempre para abajo, al más abajo. Y si estás listo, podemos comenzar. Más para adelante, un poco más. Más para adelante y luego más atrás. Para el lado, para el otro lado. Das un brinco alto y puedes empezar. Subito, para, subito. Hay que bailar lo loco. Baila lo loco y baila 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 lo loco. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Baila lo loco y baila lo loco. 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 Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Baila lo loco y baila lo loco. 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 ¿Cómo están los exploradores del espacio? Ahora sí.
¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar. No te preocupes, tenemos todo lo que necesitas. Todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar. No te preocupes, tenemos todo lo que necesitas. Todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar.
amarillo. Esto es comparsa. Guillermo Bullandi, el intendente a cargo de la ciudad de Villa Ángela, presidente del consejo, y parece que es fanático de hawaiano. Así que no me quemé. Está los acá. Pero él eligió, bueno, en realidad quedó justo la comparsa hawaiana que está pasando detrás nuestro. Le vamos a preguntar la tercera noche de corso, ¿qué le parece? No, realmente maravilloso, impresionante todo lo que se está viviendo, todo lo que estamos compartiendo acá con todo el público. Y bueno, muchas veces discutimos, se discute quién es la capital del carnaval, ¿no? Estamos con San Martín, si Gran San Martín, si San Martín o Villa Ángela. En realidad, todo esto, el origen de todo esto comenzó en Villa Ángela. En el Chaco, el origen del carnaval del Chaco fue Villa Ángela. Entonces, yo diría que Villa Ángela es sin duda y sin discusión, con ley o sin ley, la cuna de los carnavales chaqueños. Villa Ángela es la cuna de los carnavales chaqueños. Esto está fuera de discusión y lo demuestra la historia, lo demuestra el presente, lo demuestra toda esta fiesta maravillosa que hace posible la gente de Villa Ángela. Porque esto es posible por los papás, por las mamás, por los dirigentes, por el municipio que aporta, por todos quienes de una manera u otra, directa o indirectamente, y por los bailarines que hacen posible este show, espectáculo único y que se repite año a año. Así que, bueno, bauticemos a Villa Ángela, la cuna del carnaval chaqueño. Más que capital, la cuna. Guillermo, te iba a preguntar por una cuestión que tiene que ver también con el tema de la fecha de carnaval. Mañana ya es la última, mucha gente de afuera. Sí, muchísima gente de afuera. Hablaba con unos empresarios de hotelería y nos decían de que, bueno, estaban todas las reservas colmadas y que la mayoría eran gente de afuera que nos estaban visitando. Y eso es maravilloso porque ayuda a nuestra economía, moviliza todo lo que es la hotelería, la gastronomía. Así que, bueno, bienvenidos a Villa Ángela y que disfruten este maravilloso espectáculo. Un acierto hacerlo también en feriado largo de carnaval. Sí, porque también si el tiempo nos acompañaba, daba la posibilidad de reprogramar. Así que, bueno, felicitar a todos quienes de una manera u otra hicieron posible de que esto sea una verdadera fiesta. Para finalizar, ¿de qué comparsa sos o ya ahora en compromiso no puedes decir? No, yo tengo el corazón en varias comparsas. Yo de chiquito bailé en una comparsa, después mis hermanas bailaron en una comparsa, mis sobrinas bailaban en otra comparsa, mi hija bailó en otra comparsa. ¿Vos sos fan del carnaval? Yo soy el fan del carnaval, así es. Y maravillosas las 3 comparsas, las 6 comparsas, en realidad porque las 3 infantiles también. Y eso habla de ofrece un gran compromiso de la familia fundamentalmente. Así que, bueno, que esto siga y que no muera el carnaval en Villa Ángela. Muchísimas gracias, a disfrutar. Gracias a vos. Estamos con Viviana Ponce, secretaria de Medio Ambiente. Bueno, en esta tercera y última noche, Viviana, ¿cómo está viviendo los carnavales villangelenses 2026? Hola Luigi, feliz de poder compartir esta emoción que es ver a los niños en esta ocasión y bueno, esperando los mayores también con la misma alegría
de poder disfrutar de nuestros carnavales villangelenses, que son los máximos que tenemos en la ciudad. En cuanto al trabajo, el compromiso de cada comparsero y el trabajo de toda la comunidad también se ve reflejado en el corsódromo. Yo he notado en diferentes filmaciones, videos que se han visto, viralizado, y también acá mismo en el corsódromo, en este lugar, cómo los bailarines se allegan a tu figura. Parece que sos muy conocida, reconocida, y tu buena relación con los chicos y chicas que están en los carnavales y que bailan. Sí, es un combo de todo, pero es la alegría de ellos y bueno, yo la disfruto junto con ellos, así que sí, por supuesto, también tengo mi comparsita que salí a bailar con la bandera de ellos, pero yo aplaudo a todos y la alegría es para todos, o sea, el esfuerzo es de cada comparsero de las distintas comparsas, así que yo creo que pedirle a la comunidad que acompañe con su aplauso, con la alegría por el sacrificio que tienen. Yo desde enero, marzo, que ya comienzan a armar sus trajes y ver reflejado en este espectáculo que nos brindan es una satisfacción muy grande. Entonces esa es la alegría de poder compartir con las distintas comparsas. Bueno, muchísimas gracias y disfrutando. Gracias, gracias. En nombre del intendente, por supuesto, a la comunidad, invitar que vengan a disfrutar de nuestra fiesta y sobre todo acompañar a los chicos, a los bailarines que dejan todo por su comparsa en este corsódromo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.